La muchacha se quedó mirando un momento a Poirot sin decir palabra. Luego, vencida toda reserva, inclinó nuevamente la cabeza y estalló en sollozos. Carolina se apartó y, colocando un brazo en torno a la muchacha, le dio unos golpecitos cariñosos en el hombro. «Vamos, vamos, hija mía», dijo para sosegarla. «Todo se arreglará, ya lo verás, todo se arreglará». Bajo su curiosidad y su amor a las habladurías, Carolina esconde un corazón bondadoso. Por un momento olvidé hasta la revelación interesantísima de Poirot al ver la desesperación de la chica. Úrsula se enderezó finalmente, enjugándose los ojos. «Soy muy débil y tonta», dijo. «No, no, hija mía», replicó Poirot bondadoso. «Todos comprendemos la tensión de esta última semana». «Debió ser una prueba terrible», dije. «¿Cómo lo sabe usted?», exclamó Úrsula. «¿Fue Ralph quien se lo dijo?». Poirot meneó la cabeza. «¿Usted sabe lo que me ha traído aquí esta noche?», continuó la muchacha. «Esto». Alargaba un pedazo de papel de diario arrugado y reconocí el párrafo que Poirot había hecho publicar. «Dice que Ralph ha sido detenido. Todo es inútil. Yo no he de callar más». «Las noticias de los diarios no son siempre ciertas, mademoiselle», murmuró Poirot, que parecía algo avergonzado de sí mismo. «De todos modos, creo que obrará cuerdamente explicándolo todo. Lo que necesitamos ahora es la verdad». La muchacha vaciló mirándole dudosa. «Usted no confía en mí», dijo suavemente Poirot. «Sin embargo, ha venido a verme, ¿verdad? ¿Por qué?» «Porque no creo que Ralph sea culpable», dijo la muchacha en voz baja. «Creo que usted es hábil y descubrirá la verdad y también...» «¿Qué?» «Creo que usted es bueno». Poirot asintió con la cabeza varias veces. «Bien, bien, todo esto está muy bien, pero óigame, creo de veras que su esposo es inocente. Sin embargo, el asunto no se presenta bien. Si he de salvarle, es preciso que conozca todos los detalles, aunque aparentemente le sean desfavorables». «Qué bien lo comprende usted», dijo Úrsula. «De modo que usted me explicará toda la historia desde el principio. Supongo que no va a hacerme salir de aquí», dijo Carolina, instalándose cómodamente en su sillón. «Lo que quiero saber», continuó, «es por qué esta niña se había disfrazado de camarera». «¿Disfrazado?», repetí. «Eso es lo que digo. ¿Por qué lo hizo, criatura? ¿Fue una apuesta?» «Fue para vivir», contestó Úrsula sombría. Animada por nosotros, empezó la historia que reproduzco a continuación. Úrsula Bond descendía, a lo que parece, de una familia irlandesa de noble estirpe, pero venida a menos. Eran 7 hijas en su casa, y a la muerte de su padre casi todas las muchachas se vieron obligadas a ganarse la vida. La hermana mayor de Úrsula casó con el capitán Folliot. Ella era la que vi aquel domingo, y la causa de su actitud no era difícil de adivinar. Decidida a ganarse la vida y no atrayéndole la idea de cuidar niños, única profesión abierta a una muchacha sin preparación previa, Úrsula prefirió colocarse de camarera. Su hermana le daría referencias. En Fairley, a pesar de su reserva que, como ya hemos visto, suscitó comentarios, se mostró a la altura de su tarea, activa y competente. «Me gustaba mi trabajo», explicó, «y me quedaban muchos ratos libres». Entonces fue cuando conoció a Ralph Patton. Se amaron y se casaron secretamente. Ralph la convenció de ello, aunque ella rehusó mucho tiempo acceder a sus deseos. Declaró que su padrastro no daría su consentimiento a su boda con una muchacha pobre. Era preferible casarse secretamente y darle la noticia más adelante, en un momento favorable. Así fue como Úrsula Bond se transformó en Úrsula Patton. Ralph declaró que pensaba pagar sus deudas, encontrar un empleo, y cuando tuviese una posición que le permitiera mantener a su mujer y vivir independientemente de su padre adoptivo, le diría la verdad. Pero los hombres como Ralph Patton vuelven una hoja con mayor facilidad en teoría que en la práctica. El joven esperaba que su padrastro, mientras ignorase su matrimonio, consentiría en pagar sus deudas y ayudarle a empezar una nueva vida. Pero la revelación del importe de las deudas de Ralph enfureció a Rogelio Ackroyd, y éste rehusó hacer lo más mínimo por el muchacho. Transcurrieron unos meses, y Ralph fue llamado nuevamente a Fairley.
Rogelio Ackroyd le habló sin rodeos. Su mayor deseo era que Ralph se casara con Flora, y así lo impuso al joven. Aquí fue donde la debilidad innata de Ralph Patton se reveló. Como siempre, se acogió a la solución más fácil e inmediata. Por lo que deduzco, ni Flora ni Ralph fingieron amarse. Por ambos lados fue una transacción comercial. Rogelio Ackroyd dictó sus deseos, y ellos asintieron. Flora aceptó una oportunidad. Ralph jugaba, desde luego, un juego distinto. Se encontraba en un grave apuro económico. Aprovechó la ocasión. Pagaría sus deudas y volvería a empezar con una hoja blanca. No estaba en su naturaleza considerar el futuro, pero supongo que pensó vagamente en romper su compromiso con Flora después de un intervalo decente. Tanto Flora como él convinieron en guardar de momento el secreto sobre sus relaciones. Ralph sentía ansiedad por escondérselas a Úrsula. Comprendía instintivamente que su naturaleza, fuerte y resuelta, a la que la duplicidad desagradaba sobremanera, no acogería de modo favorable semejante determinación. Vino el momento en que Rogelio Ackroyd, siempre autoritario, decidió anunciar los esponsales. No dijo una palabra de su intención a Ralph, sino a Flora, y ésta, apática, no objetó nada. La noticia cayó sobre Úrsula como una bomba. Llamado por ella, Ralph llegó rápidamente a la ciudad. Se encontraron en el bosque, donde parte de su conversación fue sorprendida por mi hermana. Ralph le suplicó que callara algún tiempo más. Úrsula estaba decidida a acabar con tanto tapujo. Iría a decir la verdad al señor Ackroyd sin más dilación. Marido y mujer se separaron enojados. Con gran determinación, Úrsula pidió una entrevista a Rogelio Ackroyd aquella misma tarde y le reveló la verdad. Esa entrevista fue borrascosa y tal vez lo hubiese sido más de no estar preocupado Rogelio Ackroyd por otros asuntos. Tal como fue, no tuvo nada de agradable. Ackroyd no era de los que olvidan fácilmente el engaño de que se les ha hecho víctimas. Su rencor iba principalmente a Ralph, pero Úrsula no escapó incólume, puesto que la consideró como una muchacha que había tratado deliberadamente de coger en sus redes al hijo adoptivo de un hombre rico. Ambos se dijeron cosas de esas que no se olvidan nunca. Aquella misma noche, Úrsula vio a Ralph en el kiosco saliendo de la casa por la puerta lateral. Su entrevista consistió en hacerse reproches mutuos. Ralph culpó a Úrsula de haber echado irremediablemente a perder sus esperanzas con su revelación anticipada. Úrsula reprochó a Ralph su duplicidad. Se separaron finalmente. Media hora después, poco más o menos, se descubría el cuerpo de Rogelio Ackroyd. Desde aquella noche, Úrsula no había vuelto a ver ni a saber de Ralph. Mientras iba explicando su historia, me daba una vez más cuenta de que las circunstancias no eran muy favorables para el capitán. Vivo, Ackroyd no hubiera dejado de cambiar sus disposiciones testamentarias. Le conocía lo suficiente para comprender que este hubiera sido su primer pensamiento. Su muerte ocurrió a tiempo para Ralph y Úrsula Patton. No era de extrañar que la muchacha hubiese callado y representado su papel con tanta fuerza de voluntad. Mis meditaciones fueron interrumpidas por la voz de Poirot y comprendí, por la gravedad de su tono, que él también se daba cuenta de la situación. Mademoiselle, debo hacerle una pregunta y usted ha de contestarla francamente, pues de ella puede depender todo. ¿Qué hora era cuando usted se separó del capitán Ralph Patton en el kiosco? Reflexione un momento para contestar con exactitud. La muchacha, tras reflexionar unos instantes, soltó una risa amarga. ¿Cree usted que no he pensado y vuelto a pensar muchas veces? Eran las 9:30 cuando salí para ir a su encuentro. El mayor Bloom se paseaba por la terraza y tuve que dar la vuelta a los matorrales para evitarle. Debían ser las 10 menos 27 minutos cuando llegué al kiosco. Ralph me estaba esperando. Estuve con él 10 minutos. No pudieron ser más, puesto que eran las 10 menos cuarto cuando regresaba a casa. Comprendí de pronto la insistencia de su pregunta el otro día. Si le hubiese probado que Ackroyd había sido asesinado antes de las 10 menos cuarto y no después, la cosa hubiese resultado distinta. ¿Quién salió primero del kiosco?, preguntó Poirot. Yo. ¿Dejó a Ralph en el interior? Sí, pero no creerá. Mademoiselle, tanto da lo que pienso. ¿Qué hizo usted al regresar a la casa? Subí a mi cuarto.
¿Hasta qué hora estuvo en él? Hasta las 10 aproximadamente. ¿Alguien puede probarlo? ¿Probarlo? ¿Que estaba en mi cuarto? ¡Oh, no! Pero de fijo que... ¡Oh! ¡Comprendo! ¿Pueden creer? ¿Pueden pensar? Vi la mirada de horror en sus ojos, y Poirot acabó la frase en su lugar. Que usted fue la que saltó por la ventana y apuñaló al señor Ackroyd cuando estaba sentado en su sillón. Sí, pueden pensar eso. Solo a un loco se le ocurriría semejante cosa, dijo Carolina con indignación. Dio una palmadita en el hombro de Úrsula, que se había escondido el rostro entre las manos. ¡Es horrible! ¡Es horrible! Carolina la sacudió amistosamente. En realidad, y en cuanto a su marido, he de decirle que no pienso gran cosa de él. Habráse visto huir y dejarla que se las componga sola. Úrsula meneó la cabeza con energía. ¡No! exclamó. No es así. Ralph no habrá huido pensando en él. Si está enterado del asesinato de su padrastro, puede creer que yo soy la culpable. No creo que piense semejante desatino, replicó Carolina. Fui tan cruel con él aquella noche, tan amarga y dura. No quise oír lo que trataba de decir. No quise creer siquiera que me quería con sinceridad. Solo le dije lo que pensaba de él, las cosas más frías y crueles que se me ocurrieron, tratando de herirle. No le hizo ningún mal, dijo Carolina. No se preocupe por lo que dice a un hombre. Son todos tan fatuos que no creen que uno lo piense de veras si se trata de cosas desagradables. Úrsula continuó diciendo, apretando nerviosamente las manos. Cuando se descubrió el crimen y no se presentó, me sobresalté terriblemente. Me pregunté de pronto si... pero comprendí que no pudo. Deseaba que se presentara y dijera abiertamente que no tenía nada que ver con la tragedia. Sabía que tenía un gran aprecio al doctor Seffar y me figuré que tal vez el doctor sabría dónde se escondía. Se volvió hacia mí. Por eso le hablé como lo hice aquel día. Pensé que si usted sabía dónde estaba, podría transmitirle el mensaje. ¿Yo? Exclamé. ¿Por qué había de saber Jaime dónde se encontraba? Preguntó Carolina secamente. Comprendo que no era probable, admitió Úrsula, pero Ralph hablaba a menudo del doctor y sabía que le consideraba como su mejor amigo en King's Abbot. Mi querida niña, dije, no tengo la menor idea de dónde se encuentra Ralph Patton actualmente. Esa es la pura verdad, dijo Poirot. Pero... Úrsula enseñó el periódico, como si no comprendiera. Ah, eso, dijo Poirot, ligeramente confuso. Una bagatela, mademoiselle. Rien du tout. No he pensado un solo momento que se había detenido a Ralph Patton. Pero entonces... empezó lentamente la chica. Poirot continuó. Hay algo que quisiera saber. ¿El capitán Patton llevaba zapatos o botas aquella noche? Úrsula meneó la cabeza. No recuerdo. Lástima. Pero, ¿cómo lo había de saber? Ahora, madame, le sonrió con la cabeza inclinada a un lado y meneando un dedo elocuentemente. Basta de preguntas. No se atormente usted. Tenga mucho valor y fe en Hércules Poirot.